Buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. Y yo creo que este primer sábado que estamos empezando en este año, nuestra prioridad tenemos que ponerlo en las manos de Dios, nuestros planes, porque la palabra de Dios nos dice, vendrán días difíciles, y para ese día lo que tenemos que hacer es prepararnos, porque si no estamos preparados, pues aquel día será difícil para cada uno de nosotros. Hoy es el día de buena nueva. Y antes de empezar con la predicación de la palabra de Dios, quiero decirles que el año 2025 tal vez a algunos nos ha ido mal o bien, no sabemos, pero este año que empezamos hoy, debíamos poner nuestras vidas en las manos de Dios. Y Él es el que nos guiará día a día y en todo momento. Pero nuestra prioridad debería ser escudriñar su palabra y estar en comunión con Él en todo momento. Porque la palabra de Dios dice, orad sin cesar, y no debemos cansarnos de orar. Y la palabra de Dios para la predicación de hoy, tenemos en el libro de Sofonías, el capítulo 3 y versículo 17. El tema para hoy dice, el silencio de Dios. Y rogaría que cada uno busquen en sus Biblias Sofonías 3:17. Y dice, Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor y se regocijará por ti con cánticos. Viendo estas palabras que Dios nos hace esa promesa, no debemos confiar de Él en ningún momento. Él siempre estará con cada uno de nosotros, a pesar de nuestra falencia, de nuestras dudas, pero nuestra prioridad debe ser confiar en Él. Sofonías era el noveno profeta de los profetas menores, y dice, imagina que todo a tu alrededor se derrumba y una voz grita, esto no es el fin, es una oportunidad. Esta es la increíble historia que nadie se esperaba. ¿Conoces a Sofonías? Fue el profeta, influencer de Dios en tiempos de caos total. En ese tiempo, hermanos, en el tiempo del rey Josías, la gente estaba más preocupado en sus quehaceres, cada uno en sus situaciones, en sus vidas. Y Sofonías aparece en ese momento con un llamado de atención. Como tantos otros profetas también hicieron como Sofonías, recomendando que cambiaran sus vidas. Pero la gente en ese tiempo y hoy mismo seguimos en lo mismo. No hacemos caso al llamado de Dios. Y para eso es la oportunidad para cada uno de nosotros empezar este año, como quien dice, con el pie derecho. Dar el paso al frente con el pie derecho. Porque sabemos bien que su venida está cerca. Y debemos estar preparados para ese día.
Mientras el rey Josías trataba de reformar Judá, la gente seguía en los malos caminos. Sofonías llegó con un mensaje explosivo. El día del juicio de Dios viene. Será un día de ira. Y sabemos que Jesús vendrá ya no como la primera vez, a humillarse, a recibir insultos, sino la palabra de Dios nos dice, vendrá con voz de mando, solo a juzgar. Y dice la palabra de Dios que nos hará separación a cada lado donde correspondamos. Y ese día será muy triste para aquellas personas que no hicimos caso lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Será tarde, como cuando Noé predicó durante 120 años. Nadie hizo caso. Solo él y su familia pudieron salvarse y desde ahí fue dividido el mundo en dos grupos. Habrá angustia y destrucción. El libro de Sofonías es el noveno de los profetas menores. Contiene sus profecías, principalmente sobre el juicio venidero de Dios, sobre Judá y Jerusalén. Pero aquí está el giro inesperado. En medio de esa advertencia aterradora, también anunció esperanza. Tenemos esperanza, hermanos. Jesús nos dio esa esperanza de poder alcanzar esa promesa que Él nos dejó. Vendré otra vez. ¿Y para qué va a venir? Para darnos esa oportunidad de ir con Él al lugar que Él nos está preparando, el paraíso celestial, y estar junto a Él y a su Padre. Esa esperanza tenemos y no dejemos de desaprovechar eso. Aprovechemos esa recomendación que Jesús nos hace. La esperanza ya Él nos lo dio, pero depende de cada uno de nosotros, hermanos. Dios no solo nos perdonará, sino que nos restaurará. Él prometió un futuro lleno de gozo y amor. La clave está en humillarnos y buscar a Dios. Confesar nuestros pecados, porque siempre el enemigo nos pone cada día, cada momento, obstáculos en nuestras vidas. Satanás es astuto, señores, hermanos, y es muy hábil, sabio. La palabra de Dios conoce más que nosotros. Por ejemplo, hoy en la mañana, mi esposa dice, me siento mal, no voy a ir a la iglesia. Y yo le digo, es tu voluntad, hija. Dios sabe todo. A Él no podemos ocultar nada. A pesar nosotros queramos esquivar de alguna manera, Él ya lo sabe, hermanos. Y eso no debería haber. Luego se alistó y está aquí. Con todo el corazón debemos buscar. La enseñanza para hoy es el mensaje de Sofonías. Es claro, nunca demasiado tarde.
por un nuevo comienzo. Por muy oscuro que parezca nuestro presente, Dios nos ofrece esperanza y restauración. A quienes buscamos genuinamente cambiar. El camino del juicio viene contra la maldad, pero su misericordia es para los que se arrepienten. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, es arrepentirnos. Errores cometemos a diario. Podemos cometer en una palabra, en una acción, en una mirada. Y lo que quiere nuestro Señor es, Señor, perdóname. Cometí este error y ayúdame a no hacerlo. Dame esa fortaleza para poder caminar contigo. Esa debe ser nuestra petición diaria de cada uno de nosotros. ¿Vives quejándote de todo o eres de los que buscan soluciones con fe? Sofonías nos reta a confiar en que Dios puede transformar cualquier situación, por imposible que sea. Eso fue la recomendación de Sofonías durante el tiempo que estaba pasando todo su pueblo durante el reinado de Josías. Hoy quiero contarles una historia, y cada uno, yo creo que lo que le pasó a la persona de este accidente, a cada uno yo creo que nos puede preocupar mucho. La historia cuenta a cargo del pastor David Ganter, y relata una historia de Donny Gatz, un hombre que quedó parapléjico a los 31 años de edad como consecuencia de un accidente laboral. Para subsanar las fracturas de su columna vertebral, fue sometido a múltiples procedimientos quirúrgicos, recibiendo un pronóstico categórico. ¿Cuál era el pronóstico de los médicos? Era que nunca más volvería a caminar. Ese pronóstico le dieron los médicos. Y él, después de 9 años de estar en la silla de ruedas, conoció los milagros que Dios había hecho. Y él dijo: ¿crees que Dios tiene el poder para restablecer a una persona con paraplegia? ¿Que puede sanarlo hoy? Eso él mismo se hizo las preguntas, porque él en sí, una vez que le dieron ese resultado, los médicos también pensó que no iba a caminar, pero cuando descubrió las promesas de Dios en la Biblia, él se hizo las preguntas. Seguramente habrá leído que tantas personas sanó Dios, Jesús, en esta vida, y eso a él le motivó. Pero poco tiempo después de meditar en la palabra de Dios, Donny tuvo la convicción de que era la voluntad de Dios restablecerlo. Solo bastaba esperar el momento. ¿Sería inmediatamente? ¿Sería de manera gradual? ¿O sería
el día cuando Cristo regresara en las nubes de los cielos? Esa era su pregunta. Y a veces estando en esa situación, a mí me pasó un accidente en mi trabajo. Cuando al momento de cambiar las bobinas de nuestro trabajo, que son cables de acero, para cambiar el cable conductor que es de aluminio, entonces primero tendemos el cable de acero. Y durante ese tiempo que estuvimos tirando cable de acero, ese día justamente nos cambiaron de grúa, que la grúa era muy pequeña para esa capacidad. Las bobinas pesaban 5.000 kilos cada una y la grúa no podía levantar. Y yo le dije al gruista que no tratara de levantar, sino arrastrármelo, por lo menos acercarme a la máquina para yo acomodarla. Pero su capricho del gruista, pues no quiso hacerme caso y trató de levantar, y a tanta insistencia yo ya estaba molesto. Resulta, yo no sé cómo me acerqué yo a la grúa, detrás de la grúa, sabiendo que el peligro que corría y la bobina estaba cerca, y empezó a levantar bruscamente la bobina de acero y contra la parte de atrás del camión me apretó la bobina de ese peso de 5.000 kilos en mi pierna. Yo en ese momento pensé, me rompió la pierna. No sentí nada. No podía mover la pierna. Estaba ahí quieto un rato largo. Y luego empecé a mover los dedos. Y dije, no está roto mi pierna. Gracias, Señor. Y luego me llevaron a la mutua, me revisaron todo y gracias a Dios no tenía nada de fractura. Pero en ese momento, hermanos, uno se siente lo más decepcionado. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Cuando me dieron los resultados que no estaba nada fracturado, gracias, Señor. Esa duda tenemos, hermanos. Y esta historia que les voy contando, yo creo que ese hombre, después de caminar en silla de ruedas durante 9 años, no sé cómo sería su vida, porque la historia dice que no movía de la cintura para abajo, no tenía movimiento. Cuanto más se aferraba a las promesas, iba creciendo más su fe. Ya se imaginaba caminando, corriendo y sirviendo al Señor sobre sus pies. Cierto día recobró la sensibilidad de sus dedos. Luego de unos días también sintió sus piernas, hasta que un día inolvidable volvió a caminar. Alabado sea Dios. Esa alegría, después del pronóstico categórico que los médicos le dijeron que nunca más iba a poder caminar, llegó él a sentir ese poder de Dios de caminar. Ahora nosotros debemos pensar en lo siguiente. De las personas que estamos aquí, hermanos, cada uno tenemos problemas, sufrimos de algunos dolores, de algunos
capaz que el médico, como a este hombre nos ha dicho que de por vida tienes que consumir esto o que de por vida tienes que hacer esto, y esa es la preocupación que cada uno sentimos. Pero aquí nos dice que debemos clamar a Dios por la salud de cada uno de nosotros. ¿Acaso les falta la fe o se han alejado de Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Acaso nos hemos separado de Dios? Porque el Señor calla frente al sufrimiento. Ciertamente hay ocasiones en las que Dios guarda silencio. Job tenía llagas en la piel, cubiertas de polvo y de gusanos, cuando clamó a Dios sin encontrar una respuesta. Y eso lo vamos a buscar en nuestras Biblias, en el capítulo 7 y el versículo 5. Si alguien tiene, puede leer, hermanos. Job, capítulo 7, versículo 5. Dice: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel está hendida y supura. Ese es lo que Job tenía, esa enfermedad que sufrió Job. Yo creo que si nosotros, cada uno, nos encontraríamos en esa situación donde Job se encontraría, no sé cuál sería nuestra reacción o nuestro sentimiento. Pero Job estaba confiado en que Dios le restauraría. A pesar, hasta su familia propia, que le dieron su espalda, él nunca rechazó al Dios que él conoció. Él permaneció. Hasta su propia esposa le dijo: ¿por qué no maldices de una vez a tu Dios y muérete? Hermanos, la fe de Job sería increíble para soportar esa humillación de su propia familia. También busquemos en Habacuc 1:13, en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Eres muy limpio de ojos para ver el mal, ni puedes contemplar la opresión. ¿Por qué ves a los pérfidos y callas cuando el impío destruye al más justo que él? A veces callamos, pero Dios siempre está con cada uno de sus hijos. Su promesa de Él está presente. Y Él, su promesa cumple, hermanos, no falla. Es por eso que debemos permanecer con Él, a pesar de lo que nos suceda
en nuestro diario vivir. También quiero que leamos en Salmo 41:3. Suplicará él tu compasión, te rogará con palabras tiernas. Eso son palabras de David. Que está suplicando a Dios porque él, su vida no era tranquilo. Él era perseguido igualmente como lo fue Pablo y tantos otros apóstoles. Y también podemos verse en nuestras Biblias cuando Jesús estaba en la cruz, a los últimos días de su vida, ¿qué dijo? También podemos buscar en el libro de Mateo, (27:46). Capítulo 27, versículo 46. Si alguien tiene, puede leerlo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso, y algunos de los que estaban allí, al oírlo dijeron, a Elías llama. Pero vemos que en ese momento su padre estaba ahí, con él, en el momento más difícil de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la palabra de Dios dice, Él está callado, esperando que cada uno de sus hijos se arrepienta. Jehová está en medio de ti, Él es poderoso, Él te salvará. Dios está a nuestro lado, a pesar de las dificultades. Trae alivio al corazón. El alma afligida puede encontrar consuelo. Si recuerda que Dios sostiene a quienes se encuentran en el lecho del dolor e incluso ablanda su cama en la enfermedad. A veces, si nosotros nos sentimos estando varios días en la cama por alguna salud que nos impide, pues Dios dice que está ahí para que no podamos estar fatigados, ablandando nuestra cama. Si sientes que Dios calla ante tu problema, espera con paciencia el momento de la restauración. Puedes seguir confiando en medio de las pruebas. Recuerda que cuando Dios calla, lo hace por amor. Nuestra persistencia, a pesar que no hayamos resultado, hermanos, debería seguir lo mismo, confiando en Él y no separarnos de Él en ningún momento. Y para terminar, dice, si sientes que Dios está en silencio, dedica tiempo a la oración, buscando una conexión más profunda. Abre tu corazón y confía en que Dios está contigo, incluso en el silencio. Ese debe ser nuestro diario vivir, confiar en Él todos los días de nuestra vida. Gracias, hermanos. Amén.
Bien, para concluir, cantaremos el himno número 166. Himno 166. Siervos de Dios, la trompeta toca.